sí, igual lo que me llena mucho también es escuchar el silencio, escuchar la vida, tanto en el campo, en los lugares como más idílicos, como incluso en la ciudad. Yo nací dentro de la música. Mi mamá y mi papá se encontraron tocando juntos. Mi papá es violonchelista, mi mamá pianista, y se conocieron tocando juntos. Entonces yo nací ya escuchando música, música clásica sobre todo. Y así que la música, siempre digo que es como el agua para mí, que bebemos agua, ¿no? Agua nos trae vida, o el aire, pero no pensamos mucho en ello. Pues para mí la música era esto, no era algo ni siquiera especial, era como beber el agua o respirar el aire dentro de mi casa. Así todo el tiempo sonaba música que tocaban, compartían. Así que me puse al piano con 3 años y intentando hacer algo y bueno, hasta hoy. Creo que soy una persona así, ¿no? Por ejemplo, nunca cocino los mismos platos, me gusta cambiar diferentes tipos de cocina. He cambiado mucho los países, hablo varios idiomas y no soy la misma persona según el idioma. Soy bastante nómada en este sentido. Entonces, hablar desde la cámara o desde la escritura, yo escribo desde siempre. Escribí varios relatos y poesía, y ahora empiezo a preparar ciertas cosas para editarlas. Y entonces, sí, la cámara es un lenguaje, ¿no? Hablar a través de cine, el cine es increíble, permite la alquimia de varios lenguajes a la vez, y que nace ese lenguaje que es el lenguaje cinematográfico, que es único, ¿no? Y también es un arte muy nuevo. Al final es el arte donde podemos experimentar mucho en este sentido. Y no hablo de cine experimental, sino como experimento personal, ¿no? Cómo contar las cosas, cómo compartirla, cómo compartir, bueno, relatos o sensaciones o memorias de futuro, o cosas diferentes, cosas raras algunas, ¿no? Y la música es un lenguaje universal, pero hay ciertas cosas que también deseamos compartir con imagen, con palabra, bueno, por lo menos yo. Personne ne nous apprend à mourir. On doit se débrouiller comme on peut. Je n'ai rien filmé en hiver, comme ça je peux faire semblant qu'il n'a pas existé. Pas de traces, pas de souvenirs. Tout ça c'est fini. Tout ça n'a pas existé. Siempre pienso en la Tierra, cómo sería la Tierra sin los humanos, ¿no? Y me parece importante esa faceta de tener en cuenta que igual somos pasajeros, viajantes en esa Tierra, pero quizá la Tierra volverá algún momento vivir sin nosotros, ¿no? Y con su sabiduría, con su belleza. Y entonces creo que es imposible de hablar de nuestras vidas en la Tierra, aunque hablemos de cosas más intelectuales o lo que sea, como, ¿no? De cosas más de humanos que hemos traído, sin tener esa apertura y escucha hacia lo que nos cuenta la Tierra, y los paisajes hacen parte de ello. Y para mí un paisaje es la poesía en estado puro. Un pájaro que pasa volando es la música más bella del mundo, y creo que somos los espejos de esos paisajes y esas bellezas y esa armonía que buscamos y que nos cuesta tanto como humanos encontrar, ¿no? Así que
Creo que por eso también es algo presente, tanto como me gusta mucho filmar las niñas y los niños, que me llevan la misma armonía, la misma paz muchas veces, y también la relación con la vida como un juego, no tomarnos demasiado en serio. Cuando me mira un pájaro, no sabe qué hago, no hayan leído mi currículum, ve una silueta, y una silueta agradable o no, armoniosa o nerviosa, ¿no? Es importante como para mí eso, ese movimiento de como no solo ser humana, adulta, profesional, sino jugar con eso. Me encanta realmente la idea de transmisión y la idea de aprendizaje mutuo también, ¿no? Porque creo que se aprende siempre de ambos lados. Me gusta mucho también como llegar a hablar de cine, llevar como las clases hacia algunos lugares más internos, de trabajo más interno, porque tanto, bueno, todo lo que estamos haciendo solemos ir así a trabajos externos, aprender técnicas, aprender como conceptos, ¿no? Y también nuestra sociedad nos empuja bastante hacia todo lo que es externo, ¿no? También una cierta imagen que nos damos, y etcétera. Y yo creo que en la creatividad no podemos acceder a una creatividad si no estamos buscando también recursos internos y explorando nuestros universos interiores, viajando ahí, como descubriendo espacios, lugares. Y entonces, como es la faceta que me gusta más cuando trabajo, claro, siempre hay una parte de técnica, de hablar de conceptos, pero intento llevar esto también a los ámbitos de las escuelas. En Massana, por ejemplo, compartí un curso sobre la creatividad del inconsciente, bueno, varios cursos, varias veces de creatividad del inconsciente y cómo reflexionar de dónde nace, ¿no? Ese deseo, esa necesidad de exteriorizar algo, cómo se hace ese recorrido, porque somos vacíos a veces, porque a veces no deseamos nada, ¿no? Porque no tenemos ideas y porque al revés a veces hay brotes y hay como primavera interior, ¿no? Sí. Entonces es como uno de trabajos que estoy haciendo también ahora y me gustaría compartirlo también en el ámbito de las escuelas. Es un trabajo sobre las estaciones interiores y cómo estas estaciones interiores se pueden relacionar con lo que estamos llamando obras de arte, sea que sea la forma que le damos. Est-ce que tu veux venir dans mon rêve? Tu veux que je vienne avec toi? Alors tu serais d'accord de rêver de mes fleurs préférées? C'est parti. Nous sommes des voyageuses qui entrent dans leurs rêves. Toi et moi. Sí, me cuesta mucho responder a esta pregunta porque no creo que puedo distinguir, creo que es más fácil desde el exterior ver las influencias de artistas. A mí me cuesta mucho distinguir las influencias, digamos, como compositora o como persona o como, no sé, escritora, porque creo que hay una mezcla muy grande que se hace dentro de las influencias digamos, puramente música o de literatura o de viajes o de encuentros. Siento que me influencia mucho cada instante de la vida, ¿no? Diría, bueno, suena un poco, suena solemne. Bueno, venga, no, cada instante no, pero sí, es difícil poner nombres, porque a partir del momento donde pones un nombre ya omites a lo demás, ¿no? Pero sí, igual lo que me llena mucho también es escuchar el silencio, escuchar la vida,
tanto en el campo, en los lugares como más idílicos, como incluso en la ciudad, intentando como no vivir eso como, bueno, sí, como una forma de inspiración también aquí en Raval. También hay cosas muy bellas que se pueden escuchar. Y luego podría decir tantos nombres, pero creo que, por ejemplo, probablemente en la música me ha influenciado más la poesía rusa, por ejemplo, del inicio del siglo XX, o Lorca, o John Keats, o bueno, como podría decir muchos nombres de muchos poetas. Para mí la poesía probablemente es el arte el más cristalino, el más puro, el más conectado, el más armonioso. Luego sí, cuando tengo fiebre, cuando me enfermo, pongo muy fuerte la música de Brahms y me baja la fiebre. Esto no sé si cuenta como influencia. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4 heures, ça rime avec ta longueur. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Joseph Brodsky es un gran poeta que fue también amigo de mis padres, entonces conocí también su mundo y su poesía desde pequeña, tenemos una parte de sus archivos en casa. Pues él decía, recibiendo el Premio Nobel de Literatura, hablaba de 3 maneras de trabajar, 3 estadios, ¿no? Como uno más mental, uno más emocional. Él decía, tercero es el de profetas, el de estadio de gracia, es el de los poetas. Y decía que una vez que has probado esto, es una droga. Y probablemente las personas que vuelven a esa droga les llaman poetas. Y yo no soy poeta, no me considero poeta, pero sí que estoy buscando ese lugar, ¿no? Desde cuál hay una claridad infinita cuando estás haciendo algo. Y no hay necesidad ni comprobar nada, ni desear nada, simplemente, sí, como alegría de ser y la claridad, sí, la claridad de lo que quieres compartir. De repente eso se puede traducir en las notas, en los textos o en cosas que también pueden ser filmadas luego. Bueno, lo que disfruto más es las conversaciones y los sueños compartidos con directoras y directores. Porque hay momentos donde la música se construye desde un sueño que se pone en común, ¿no? Y claro, como son sueños y deseos y la necesidad de contar algo de otras personas, donde yo llego y tengo que amoldarme y encontrar mi lugar también, bueno, no mi lugar, sino el lugar para la música, para qué la música, qué contará, desde dónde. Y en ese proceso, si entro temprano en un proyecto, a mí no me gusta entrar al último momento, porque si no sientes que como la música, la banda sonora a veces es como la prima que nadie quiso invitar en la boda, pasa. Y ahí dice, bueno, es difícil, ¿no? Pero como en las películas que has mencionado, como también tanto con Miñarro como María Mauzzi, Celia Rico, Meritxell Colell, Ezequiel Acuesta, porque claro, los procesos serán estos de buscar, amoldarse, para mí, sobre todo en los proyectos, buscar este sueño en común y luego sí que poco a poco baja en la tierra y puede tomar forma de instrumento de música, que puede ser orquesta sinfónica o guitarra solo o piano. Esto ya es como, digamos, mucho más fácil luego. Entonces esta parte sí que la que disfruto mucho. Pues la que disfruto menos es la parte, diría,
organizativa, porque también muchas veces es la prima un poco querida y entonces como se gasta mucho presupuesto en las... Y esto no es solo mi problema, estoy hablando con muchos colegas compositores, la música muchas veces se deja para como el final y ya veremos, ¿no?, qué presupuesto tenemos. Y en estos casos es muy difícil porque también trabajas con gente, con estudios, con músicos, ¿no? Y entonces encontrar un equilibrio entre lo que deseas contar, y siempre digo que bueno, no pondremos en los créditos, bueno, al final la música se ha hecho, ¿no? No, esto tiene que ser fluido y bueno, el público no tiene que saber nada de toda esta parte, digamos, pragmática, sí, pues... Seguramente no estoy tan consciente de ello. Bueno, ser armenia creo que también es, los armenios sí tienen algo realmente muy marcado, yo diría es un sentido de humor tremendo, porque hemos pasado tantas cosas malísimas que uno no sobrevive si pierde el sentido de humor. Creo que esto hace que todavía en esa tierra hoy armenios sí que hacen muchas cosas, es un pueblo muy creativo, ¿no? Y sí, entonces supongo que me salva también muchas veces en la vida el sentido de humor. Si no, hablando de influencias también como artísticas, diría también como un pueblo tan antiguo que ha olvidado también una parte de su historia, ¿no? Como con la llegada del cristianismo, todo lo que era paganismo, todo era como culturas tremendas, increíbles, se ha destruido bastante, pero hay como una memoria celular muy antigua de los tiempos de armonía. Y quizá es una mentira, quizá es una utopía, o quizá realmente hubo un momento en la tierra donde han vivido los armenios y otros pueblos en esa armonía, ¿no? Y creo que es uno de temas que vuelve, una de mis obsesiones de vida permanentes, decir por qué no podemos simplemente estar en paz y estar en armonía, ¿no? Sí, pues es un proceso increíble. Agradezco mucho a la Cinemateca a ofrecerme esta posibilidad de abrir un laboratorio donde muchas veces tengo conversaciones largas y raras con, bueno, Fritz Lang, Buster Keaton, directores que no me contestan. De un lado está bien también, así tengo la libertad. De otro lado, claro, tengo una responsabilidad tremenda de decidir yo sola cuál es el enfoque y cuál es el proceso de creación musical, ¿no? Cuando toco sobre una película, porque obviamente la música es algo muy poderoso, entonces obviamente transforma, ¿no?, las películas. Y entonces es simplemente probar, ir tocando. Creo que una de las cosas que funciona mejor, yo soy improvisadora, aparte de ser compositora, soy improvisadora. Entonces también muchas veces empiezo con improvisaciones y como algún momento sientes que entras en el montaje, sientes que entras en el ritmo. En los mejores de los casos, al terminar de tocar en directo ya con el público, vuelvo de un lugar lejano, no sé dónde estoy ni cómo me llamo, estoy tan metida dentro de la película que como de repente ¿no?, salgo estoy detrás de la pantalla en algún lugar. Y bueno, en otros casos también descubro cómo funciona el montaje. Por ejemplo, Chaplin es tremendo, es una precisión increíble. Incluso lugares que parecen más improvisados, no hay como una precisión milimetrada, entonces también es un reto, ¿no?, de esa forma. O cuando estoy tocando sobre Dziga Vertov, ahí también el montaje es súper importante, pero también hay como plazas de libertad donde puedes como nadar un poco y luego volver a como en otro lugar, ¿no? Son maneras diferentes de acercarse a esto.
quizá cuando ha intentado realmente no ceder a exigencias de lo que sería, lo que gustará al público, lo que es difícil, ¿no? Pero guardar su propia autenticidad y también lograr hacerse invisible en un proyecto para que la música, no sé, siempre me parece que la banda sonora, que sea orquesta sinfónica, que sea un solo instrumento, tienes que ser como un soplo de un viento, el viento que no te das cuenta que está ahí, pero igual si desaparece algo echamos de menos, ¿no? Bueno, podría hablar horas y horas, días, semanas. Pues es un proyecto muy importante para mí, es un proyecto que hemos iniciado con Guillaume Poussoux, mi pareja, artista visual, y también con mis hijos, Tigran y mi hija Alice, mi papá, Félix Simonian, violonchelista. Es un proyecto muy familiar y es un proyecto muy loco a la vez. Es un proyecto que le llamamos documental de ciencia ficción. Hace varios años que lo estamos preparando. Lo va a producir Luis Miñaro, ya estamos preparando pronto. Bueno, como hay partes que hemos filmado, obviamente hay archivos, hay muchas cosas, ¿no? Pero como ya pronto vamos a pasar a la etapa de filmarlo. Y es un proyecto, creo que reúne prácticamente todas las cosas que son importantes para mí y para mi entorno en la vida. Diría el derecho de ser soñadores, el derecho de creer en los sueños imposibles, el derecho de creer que la armonía puede salvar el mundo y reunir a la naturaleza. Mi papá con sus 80 años soñando con cosas imposibles, Tigran y Alice con sus 8 o 10 años ayudándole a realizar esos sueños imposibles, la máquina de sueños que está construyendo Guillaume, que de repente nos hace viajar, y el deseo de hablar de la paz, no hablar de la guerra. Menciono la guerra un par de momentos, pero no tanto hablar de la guerra, sino hablar de la paz. ¿Qué es la paz? ¿Por qué la paz? ¿Y cómo se busca la paz? Le temps éternel et instantané de tes photos. C'est comme ça que je devrais appeler ce film. Le temps éternel et instantané de tes photos, la lumière nocturne et la nuit lumineuse. Tanto. Pues justo ya pronto estamos buscando forma para publicar un manifiesto de derechos de viajeras y viajeros invisibles, que ya pronto vamos a publicarlo para, bueno, hablar de también un poco lo mismo, ¿no? De eso son viajeras y viajeros invisibles, son las personas que desean seguir soñando a pesar de todo lo que está pasando ahora mismo en la Tierra, en la vida. Y también derecho de no ser serios, no ser adultos, no ser... Todo es lo que nos impone la sociedad, no ser perfectos, no ser productivos. Y bueno, más allá de esto, es, diría, un grupo de personas que somos
entre 40 y 50 en varios países. Algunos se conocen, otros no. Algunos han colaborado, otros no. Y empezó todo con el deseo de reunir gente a nuestro alrededor y tenemos aquí en Raval un estudio de trabajo y donde hemos decidido hacer encuentros informales. Era importante que sean informales para que justamente acá haya un poco de libertad, ¿no? Y invitábamos tanto nuestras colaboradoras como estudiantes, como vecinos. Y la idea fue eso, compartir también trabajos en proceso, tanto del lado de cinema como de poesía, de música, lo que sea, ¿no? Y desde ahí se han creado muchas colaboraciones, muchos encuentros, muchas amistades. Esto, bueno, nació en 2012, yo diría, algo así, es como algo que tiene bastante recorrido e historia. Y seguimos con esa idea de que sea informal, que no sea una asociación, ¿no? Sí que tenemos una asociación para proyectos un poco más oficiales y todo, pero esto... nos gusta esa libertad, esta invisibilidad de algún modo también y también el hecho de sí, no tener que como hablar de ello, ¿no? De algún modo guardarlo incógnito, guardarlo abierto también, porque no es un club cerrado con nombres tal, ¿no? Sí que distribuimos los pases para viajes invisibles, también jugamos un poco con esa idea de viajes invisibles, que son... Cada una lo define qué es un viaje invisible. Pues ayer justamente cuando estuvimos presentando la Dream Machine aquí en la Filmoteca con Guillaume Poussou, en el coloquio hay personas que han preguntado qué es un viaje invisible, ¿no? Y bueno, podríamos dar tantas respuestas que casi ninguna, que dejar más bien la pregunta, ¿qué es un viaje invisible, ¿no? Pero creo que una vez ya te haces esa pregunta, ya como te vas en algún lugar, ¿no? Sí, ya te abres una vía para explorar.